días. Sin embargo, no son las fiestas más importantes. La fiesta más importante precisamente es la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque en esta fiesta o en torno a estas fiestas está el centro de nuestra vida cristiana. Si Jesús, como dice San Pablo, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Más tontos del mundo creyendo en un muerto, pero nuestra fe se sustenta en la resurrección del Señor. Hoy hemos escuchado un texto hermoso, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos del 1 al 9. Nos va narrando el texto que María Magdalena se encaminó al sepulcro. Y dice el texto que se encaminó el primer día después del sábado. Recordemos que para el mundo judío el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo. ¿Por qué? Porque el libro del Génesis va narrando la creación. Dios crea el universo todo en los 5 primeros días. Al sexto día crea su máxima creación, que es el hombre, y al séptimo día descansa. De ahí que el séptimo y el último día es el día de descanso, el Shabbat, el día de reposo. Por eso en su concepción y en su mentalidad, el último día es el sábado. Además, para ellos termina el día cuando comienza a oscurecer. ¿Por qué? Pues porque no había como tal una concepción de la ciencia, de la técnica, de las horas. Para ellos, en su visión del universo, en su cosmogonía, pues a la hora que oscurece es la hora que termina el día. Luego entonces el día terminaba como eso de las 6 de la tarde. Por eso la premura de sepultar a Jesús, que muere como por ahí de las 3 de la tarde. La premura de meterlo al sepulcro, porque se acerca el Shabbat, el sábado. Permanece en el sepulcro ese día, el sábado, y resucita el domingo. A las primeras horas, dice el texto, María Magdalena se encamina. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo de preparar el cuerpo. No lo ungieron como todo cuerpo, simplemente lo bajaron de la cruz y lo metieron al sepulcro. Por eso María Magdalena, preocupada por ello, se dirigió muy de madrugada al sepulcro. Y dice el texto que la piedra estaba movida y que el sepulcro estaba vacío. Y ahí el punto de reflexión. Esto es lo que ha predicado la Iglesia durante 2000 años, la resurrección del Señor. Y Jesús no hubiese resucitado, ¿en qué creeríamos? ¿Cuál sería la razón de estar aquí? De colgarse un crucifijo, una medalla de algún santo, o hacer alguna novena, o encender una veladora, no lo sé. Cualquier cosa que se puedan imaginar como un acto de piedad no tendría sentido sin la resurrección del Señor. Durante 2000 años la Iglesia ha proclamado y ha predicado esto, que Jesús está vivo y está resucitado. Hay teorías con esto de la historia, de los historiadores, de los llamados ateos, que quieren sustentar que Jesús ni siquiera existió o que no resucitó. Y hay 2 teorías, y compréndase, 2 teorías. La primera
para sustentar esto, dicen que los discípulos al inicio el día de la pasión muerte, pues probablemente se habrán robado el cuerpo de Jesús y que lo escondieron, y con esto dieron o querían dar a entender que estaba resucitado. Esto resulta bastante ilógico. ¿Por qué? Porque imagínense unos discípulos que se mantienen firmes en la fe, en lo que creen. Están dispuestos a ser golpeados, a ser sacrificados, asesinados por lo que creen. Más aún, la primera lectura escuchamos a Pedro que predica y que tras la predicación el día de Pentecostés vino una conversión en masa. Muchos se convirtieron a Jesús y muchos, fíjense, los primeros años, décadas y siglos de la iglesia, muchos cristianos fueron perseguidos, asesinados. De hecho, la palabra mártir tiene su origen etimológico en el ser testigo. El mártir es aquel que es testigo. Luego entonces los discípulos fueron testigos. Y la historia del cristianismo, sustentada en la Sagrada Escritura y en historiadores que no eran cristianos, uno de ellos llamado Flavio Josefo, que era judío, historiador, y que tenemos el testimonio de este historiador, dice que los cristianos eran martirizados, eran mártires. Imagínense si esto de robarse el cuerpo hubiese sido verdadero. A la primera de que los discípulos hubiesen sido llamados porque los mataban precisamente porque eran cristianos, no se pudo haber sustentado porque muchos de ellos, miles de ellos, en las primeras décadas, los primeros siglos, fueron llevados al fuego, a la hoguera, a la cruz. Fueron decapitados, como San Pablo nos narra la Escritura, o la tradición de la iglesia, como Pedro fue crucificado de cabeza. Es así que alguien que está delante de la muerte, pues pudo haber dicho: no es cierto, la verdad no es cierto, nos robamos el cuerpo para hacer creer a todos los demás que estaba vivo. Sin embargo, ellos estaban firmes en su convicción, firmes, porque después de la resurrección 40 días se les estuvo apareciendo a muchos de ellos, y ellos lo afirmaban, y su fe inquebrantable, firmes, anunciando y testimoniando, siendo mártires, afirmando que Jesús estaba vivo. No sé si no me doy a entender. Sí. Entonces, esa es la primera teoría que se echa por tierra. La segunda teoría es que probablemente las autoridades civiles de ese entonces tomaron el cuerpo y lo escondieron. Esto también resulta ilógico. ¿Por qué? Porque si al inicio los cristianos se estuvieron multiplicando en masa, muchos se multiplicaban en las primeras décadas y siglos. Incluso Nerón, para él era un desastre, y para él los cristianos le estaban causando un problema. No se diga para las autoridades en Jerusalén, para los escribas y fariseos. Si ellos hubiesen tomado el cuerpo y los cristianos se estaban multiplicando y les estaban causando problemas, era ilógico que, si escondieron el cuerpo de Jesús y al ver las revueltas, al ver que los cristianos estaban creciendo y estaban aumentando, lo más probable es que hubieran dicho: miren, ¿saben qué? Aquí está el cuerpo y dejémonos de mentiras. Nosotros escondimos
el cuerpo, pero ahí está. Y sin embargo no sucedió así. Por eso no se puede sustentar. Jesús resucitó, el sepulcro estaba vacío y la iglesia lo ha proclamado durante 2000 años. Y este es el primer punto. ¿Sabes? Jesús resucitó, está vivo, y por eso estás aquí y por eso estamos aquí, porque creemos, y la fe, la certeza de saber que Jesús está vivo. Más aún la Escritura, lo veremos quizá dentro de 8 días, cómo Tomás ese día de la resurrección no estaba, y cuando Jesús se apareció, pues no creía, y 8 días después se volvió a aparecer y le dijo a Tomás: mira, Tomás, ven acá, trae tus manos y métela en mi costado, tus dedos y métela en los agujeros de los clavos de mis manos, y no sigas dudando si no cree. Es así que Jesús le dice: tú crees ahora, porque Tomás se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le respondió: ¿tú crees? Porque has visto. Dichosos aquellos que creerán. Este es el fundamento. Nuestra fe inquebrantable dice: Señor, yo creo que tú estás. Millones de cristianos en todo el mundo, millones y millones de cristianos durante 2000 años, no podemos estar equivocados. No podemos estar en un error. Muchos martirizados no pudieron estar equivocados. Hemos tenido una experiencia de encuentro con alguien vivo, y este es el primer punto. Jesús verdaderamente resucitó, está vivo, y más vivo y presente en su iglesia. Segundo, nos narra el texto, capítulo 20, el versículo 1, dice que era de madrugada, que se dirigió María Magdalena al sepulcro. Aún estaba oscuro, y seguramente en el corazón de María Magdalena había esa angustia y ese temor. ¿Saben? Porque estaba oscuro. La oscuridad la relacionamos con el miedo, con el temor, con el pecado. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y en este sentido yo te lo pregunto y me lo pregunto yo. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? Si Jesús está resucitado y está vivo, y Él es la luz que empuja las tinieblas, que abarca toda la oscuridad y la somete, entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué agita tu corazón? ¿Cuáles son tus temores, tus miedos? ¿A morir? ¿A la enfermedad? ¿A la muerte? ¿A qué le tienes miedo? Si Jesús está vivo y está resucitado, y Él te dice: aquí estoy, yo estoy contigo en tus angustias, en tus dolores, en tus sufrimientos, en tus penas, ahí estoy. ¿A qué le tienes miedo? Y hoy te lo pregunto: ¿cuáles son tus miedos, tus temores, tus angustias? ¿Sabes? Yo creo que tenemos miedo porque no vivimos una vida de luz con Jesús. Él dice en su 7 yo soy del Evangelio de Juan, dice: yo soy la luz del mundo. Quien camina conmigo no camina en tinieblas. Y ese es el problema. Seguramente mis miedos, mis temores, porque camino en las tinieblas del pecado, del error, de la mediocridad, de la banalidad. Mi vida está centrada caminando en una vida de oscuridad y de pecado. Por eso vienen los miedos y los temores, porque no hay luz.
Y tal vez nos esté sucediendo así. Tengo miedo a todo. Tengo miedo porque en mi vida hay una vida de oscuridad y no de luz. Porque donde está la luz está Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien camina conmigo no camina en tinieblas. Es así. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué tienes miedo? Si Jesús está conmigo, está en mi vida. ¿Qué te turba?, dice Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y tercero, hermanos, les voy a decir de verdad algo y así directo, como se suele decir coloquialmente, de calzón quitado, así, de rajatabla. Vivimos hoy en este mundo, en este siglo, en la ocasionalidad nada más, en los momentos. ¿Por qué creen que tiene tanto éxito el TikTok? Porque dura poquito y se esfuma. ¿Quién vuelve a ver dentro de una semana, 15 días, un mes, un TikTok, un videíto de unos segundos? Nadie. Tuvo éxito en el momento, pero se esfuma, se va, se evapora como un buen perfume que se difumina. Y así es nuestra vida muchas veces, sumergida en el momento. Hoy fui a la iglesia, hoy sentí bonito, hoy me nació aquí me nació. Hoy sentí bonito. Ay, es que el canto estuvo bien bonito y me hizo llorar. Sniff, sniff, sniff. Y luego, o voy el 24 de diciembre y llevo a la imagen del niño. ¡Qué emoción! Y luego, o el 31 de diciembre con mis veladoras y con semillitas y con borreguitos, pero nada más. Écheme agua, harta, báñeme, Padre, báñeme. Y luego, como si el agua me salvara, como si el agua me redimiera. Y luego, entrando el año, el día 2 de febrero, todas las imágenes vestidas de lo que se les ocurra, de todo, hasta de la América horrorosa, o del Cruz Azul, todavía fuera del Pumas, bueno, no es cierto, pero de todo, Jesús vestido de todo lo que sea, hasta con el molcajete, con colguijes, con todo, como si eso me redimiera, salvara. Y así, el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, desbordándose con las palmas. Pero lo cierto y la verdad es que nada de esas realidades me van a salvar. Nada de eso. El único que salva y que me devuelve la paz es Cristo Jesús. Por eso no puede ser solo algo momentáneo. Si Jesús ha resucitado y si Él disipa mis temores y mis miedos y ahora sé que Él es la luz que me ilumina, entonces no puedo vivir en momentos. Mi vida, ¿qué me toca ahora hacer? Cambiar, convertirme, pasar de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Estoy llamado entonces a dejar eso que me oprime, esa oscuridad que me encadena a la muerte y al pecado, y vivir y pasar a la luz de Jesús vivo y resucitado. A esto estoy llamado, no solo unos momentos o unos días del año. Imagina que esa paz y ese gozo, esa estabilidad la pueda vivir todos los días de mi vida. ¿Me expliqué? Que ese temor y ese miedo se disipe
estando con Jesús. Y no importa, tienes cáncer, ¿y qué tiene? Si Jesús es mi luz, Él me fortalece. Todo lo puedo en Él que me fortalece, que me conforta, dice San Pablo. Amados hermanos, entonces comprendemos, como ayer les decía a los muchachos en la misa de la vigilia pascual, comprendemos esta hermosa frase de San Agustín que decía: Fecisti nos a te Domine, et inquietum est cor nostrum done requiescat in te, que quiere decir en latín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nuestro corazón está buscando, queridos jóvenes, buscando la paz, la estabilidad, el gozo, la alegría. Y por eso agitado nuestro corazón busca, pues claro, en el dinero, en el trabajo, en los estudios, en el título, en la novia, en el sexo, en la pornografía, en la masturbación. En todas esas cosas nuestro corazón está agitado. Y puede ser que algunas de ellas suavicen esta agitación, pero es momentánea. Porque si bien pasa el tiempo, me doy cuenta que no se quita, sino que por el contrario, se hace más grande. Solo en Jesús, vivo y resucitado, se disipan los temores y los miedos. Tal vez Él no me quite la enfermedad, Él no me quite mi problema, pero sí me dará tranquilidad y paz. Que el Espíritu Santo hoy, en este día de la resurrección, nos ayude a comprender su palabra. Primero, Jesús está vivo y está resucitado. Segundo, si está vivo y está resucitado, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué me angustia? ¿Qué me preocupa? Si Jesús está vivo y estoy en la luz. Y tercero, no puede ser una alegría pasajera, algo que como que me adormece la mente para un ratito, para volver otra vez a vivir angustiado y con problemas, tenso. No, es un llamado a la conversión para descubrir que esto tiene que ser una forma de vida, una constante, un cambio, una conversión, un volver, unir y dirigirse a la luz de Jesús. Que ese mismo Espíritu llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y disipe todos nuestros temores, nuestros miedos y nuestras angustias, y que solo en Él encontremos la paz que nuestro corazón necesita. Que la intercesión de María siempre nos acompañe, y felices Pascuas de Resurrección para todos. Que así sea.